forense está de moda, absolutamente de moda. ¿Por qué? No es por mérito nuestro, no. Es porque la serie de televisión pues le gusta mucho eso. La doctora Bones esa, o el CSI, etcétera. Claro, la diferencia está, pues ya lo han visto, la doctora Bones, primero guapa, segundo liga, tercero, pues soluciona 4 casos en 1 hora, detiene al malo, hace cosas. Nosotros somos mucho más lamentables y nosotros lo que hacemos es tratamos de solucionar casos. De verdad que se solucionan, te lo aseguro, pero bueno, hay veces que hemos tardado hasta 3 años, cuidado. Pero en fin, la antropología forense, como digo, está de moda. No es baladí el decirles que nosotros tenemos un máster, el primero que hay en España, que ha habido, de antropología forense, y recibimos 300 solicitudes al año, de todo el mundo. 300 solicitudes y podemos admitir a 50 alumnos. Eso, bueno, como les digo, no es casual, nada de eso. Es porque en este momento la antropología forense está de moda. Aparte de ese tema, claro, obviamente que hay un poco de broma si ustedes quieren, pero real. Bueno, también está el que la sociedad cada vez está más cerca de la violencia. Cuando estamos comiendo, ponemos el telediario y aparece sangre, aparecen muertos constantemente. O sea, ya nos acostumbramos a eso. Y a lo que nos lleva es a que la sociedad exige cada vez mejores métodos de investigación y cada vez exige algo más rápido, más inmediato. En mi caso particular, yo comencé siendo arqueólogo, yo hice arqueología. Después me parecía un poco que se quedaba un poco corto en aquella época, porque nos dedicamos a estudiar cacharros, a estudiar estratigrafía, a estudiar secuencias, pero se nos perdía el hombre, se nos perdía el humano. Entonces yo por eso estudié medicina y traté de unir las dos cosas. Mi tesis fue de tratar de unir las cosas. Y ahora les puedo decir que me siento absolutamente feliz de hacer lo que he hecho. Estudiaba antropología física, claro, estudiaba la evolución humana, estudiaba los sujetos de la del bronce, cómo habían cambiado, cómo hemos cambiado desde entonces. Bueno, y eso fue derivando, yo estoy en una facultad de medicina, pues eso fue derivando a que los médicos forenses pues, me llamaban, ¿a ti qué te parece esto? En fin, y yo pues, con lo que yo sabía de huesos, etcétera, pues poco a poco me metí en la antropología forense. Así que hoy pues trabajo en antropología física y antropología forense. Ya verán, ahora lo que es la antropología forense, ya se lo han advertido, pero yo se lo voy a advertir, para mí es la rutina diaria. Y yo he tratado, créanme, de verdad se lo juro, que he tratado de poner la cosa más aséptica posible. Pero el que no está metido en el tema, pues ella me ha dicho, esto está horrible. Bueno, pues entonces ustedes pues miran para otro lado y ya está, ¿qué vamos a hacer, no? Porque es lo que es. Bueno, es que no podemos hacer otra cosa. Bueno, eso que ustedes ven ahí, ¿qué es? Pues aparte de ser un dibujo de Leonardo da Vinci, claro, es un cadáver y todos sabemos que está muerto. ¿Por qué sabemos que está muerta una persona? ¿Por qué viendo ese dibujo sabemos que es un cadáver? Pues varias cosas. La persona cuando se muere se pone pálida. ¿Por qué se pone pálida? Se pone pálida porque la sangre no circula y entonces le cae al sitio más declive. Es decir, nosotros sabemos si una persona se muere sentada, ¿por qué? Sabemos que se ha muerto así porque la sangre le ha acudido a la parte inferior del abdomen. Si la persona se muere acostada, como hemos visto tantos cadáveres, ¿no? Pues resulta que se les pone morada la parte de atrás. Bueno, bien, entonces se ponen así, se afilan los rasgos, evidentemente, al no tener la sangre, pues se afilan los rasgos. Bueno, eso es la cosa más elemental que podemos ver, pero ¿en qué trabajamos ahora? Pues trabajamos en catástrofes naturales, por ejemplo, este es el tsunami, ¿no? Para que vean lo curioso y lo entroncado con lo social que tiene esto. Las víctimas del tsunami resulta que se identificaron a todos los extranjeros, todos los turistas, a todos los identificaron. Y sin embargo, a los nativos solamente a un 14%. ¿Por qué? Pues porque no había datos acerca de la gente, ¿no? También tenemos catástrofes naturales como la de Bhopal, si se acuerdan, una
cuando salió el gas de una empresa química en la India, o la guerra entre grupos africanos, por ejemplo, o no tenemos que ir. Cuando hablamos de esto, no pensemos que los salvajes son de un lado, no, los salvajes somos todos. Esto es Bosnia-Herzegovina, y esto es quizá a lo que yo más me dedico ahora, que es al narcotráfico, los muertos por narcotráfico en Colombia, Chile, México, en la frontera norte. Esto es la frontera norte, esto es en Ciudad Juárez, donde, yo no sé, les puedo decir que yo ahora ya no veo muertos por herida de bala, ya no veo eso porque ya vi más de 2000, y entonces ahora me dedico a ver solamente algo horrible, que es ver descuartizados, ¿no? Que es ahora una nueva moda, que es lo que están haciendo. Bueno, pues como ven, las cifras son extraordinarias. Y cuando se nos habla de violencia, pues resulta que hoy, todos ustedes lo habrán escuchado, y sale en el periódico con mucho alarde, un niño le ha pegado al maestro, la madre de un niño le ha pegado a los maestros y ha formado un jaleo. Bueno, pues ven un cacharro del siglo IV a.C., pues parece que no le está dando besos el alumno al maestro. O sea, que es una cosa enorme. Lo que pasa, ¿esta sociedad que tenemos ahora es la más violenta que ha existido nunca? No. Esta sociedad es la menos violenta que ha existido nunca. Lo que pasa es que la propaganda es muy importante y se airea todo esto. Pensemos, por ejemplo, vean ustedes los muertos en la Segunda Guerra Mundial, o vean ustedes cuando los tercios de Flandes, en una sola batalla, había 15.000 muertos en una tarde. Así que eso son cifras muy grandes. Nosotros quizás nos asombramos de los muertos que hay. Por ejemplo, ¿cuántos muertos ha habido en la horrible guerra de Ucrania con Rusia, o de la invasión de Rusia? Pues no ha habido más de 20.000 muertos. 20.000 muertos. Es mucho, un solo muerto es mucho. Pero piensen en los 23 millones de rusos que mataron los alemanes. O sea, la cifra, lo que pasa es que nosotros lo estamos viendo con una inmediatez. Lo estamos viendo casi en directo, estamos viendo esos crímenes, estamos viendo esos muertos. Y nuestra idea es que nuestra sociedad es enormemente violenta. Ha habido otras etapas en la historia que son mucho más violentas. Bien, problemas que tenemos cuando estudiamos esto. Vean, fosas comunes. Estamos hablando, aquí ustedes saben las fosas comunes, la memoria democrática, etcétera, etcétera, pero fosas comunes en todas partes. De verdad, hay en todas partes. En Ruanda, por ejemplo, en 3 meses mataron a 1,5 millones de personas. Y mataron a 1,5 millones de personas con machete, solamente con machete. ¿Vale? No, balas, ¿no?, que eran muy caras. Bueno, pero ahora tenemos un problema, y es que cuando nosotros encontramos una fosa de este tipo, ¿cómo podemos identificar a la gente? El problema es aquí el de la identificación, porque ese es el último fin, el fin último de la antropología forense, la identificación, para darle los restos a sus familiares, ¿no? Mujeres de Ciudad Juárez. ¿Recuerdan? Quizás todos saben el gran problema de los feminicidios en Ciudad Juárez. Mujeres asesinadas, hay un juez y un fiscal específico para los feminicidios, hay películas al respecto, etcétera. Pero vamos a ver la realidad. Esta es una mujer de la muerte en Ciudad Juárez. Pues, vean, hablaba hace un momento, ha habido entre 510 y 525 mujeres asesinadas en Ciudad Juárez en 10 años. Una cifra realmente importante. Pero en ese mismo periodo ha habido 24.800 hombres asesinados. Bueno, magnificamos una cosa y la otra quizá parece que tiene menos importancia. No, lo que se trata es que es una sociedad tremendamente violenta, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es la antropología forense? Pues nada, la antropología forense es sencillamente aquella parte de la antropología física, la que estudia los huesos, las momias, todo eso, aplicada al terreno judicial. Es decir, como sabemos, si a mí me llama un juez para que yo dé un informe pericial, yo soy antropólogo forense, pero igual que si hubiera un albañil, que al que el juez le pide un dictamen, y el albañil será un albañil forense.
El término forense no es ni más ni menos que judicial. Bueno, pero entonces nosotros nos dedicamos a aplicar todo eso, todos los conocimientos de la antropología al mundo de la justicia, y tiene un valor añadido importante. Es decir, si yo estudio un romano, si yo estudio unos huesos de un romano, señores, pues primero tengo todo el tiempo del mundo, puedo estudiarlo como me dé la gana. Segundo, pues fíjense, quizás, no debería decirlo, pero quizás si me equivoco, que me puedo equivocar, pues tampoco es que pasen muchas cosas. Es decir, pues ya está, un romano aquí que se duda sobre el sexo, pero yo no puedo hacer eso en antropología forense, porque el problema es la inmediatez. Tiene que ser muy rápido, muy preciso. La policía, al fin y al cabo, yo soy la primera cadena de la investigación, pues la policía se tiene que hacer caso o tiene que creerse lo que yo digo. Y por otra parte, hay un aspecto tremendamente gratificante, señores, dentro de todo este trabajo, que, bueno, ya verán, que posiblemente no sea muy agradable, pero es muy gratificante porque yo, los antropólogos forenses, contribuimos a que las familias puedan descansar, en el sentido de que cuando hay un desaparecido, la familia no descansará nunca hasta que no pueda disponer, aunque sea de un fragmento de hueso, donde realizar todos sus rituales, todo el duelo, ¿no? Y entonces la familia queda angustiada. La experiencia la tenemos con los muertos, nuestros muertos de la Guerra Civil Española, donde tantas y tantas viudas se han muerto angustiadas porque no han podido disponer, no saben dónde está, se ha perdido. Bueno, pues nosotros contribuimos a solucionar ese tema. Lo primero que tenemos que hacer cuando llega a nosotros algo sencillísimo, pero ya verán, interesante, es el perfil biológico. Nosotros, cuando tenemos unos huesos allí, nos llevan un esqueleto, sea prehistórico, sea lo que sea, pero vamos a ponerlo en algo actual. Este ejemplo que tienen ahí es de una persona de las pateras, ¿no? de los que pasan el estrecho y mueren en el estrecho. Bueno, pues cuando aparece eso así, nosotros lo que tenemos que hacer es el perfil biológico. Ya verán, tenemos que estimar el sexo, saber de qué sexo era esa persona. Tenemos que saber la edad, tenemos que saber la talla, la estatura que tenía, tenemos que saber su complexión física, tenemos que saber los hábitos que tenía y las enfermedades que padeció. Todo eso lo podemos saber. Tanto es así que eso lo hacemos nosotros en mi departamento, pues yo le digo 20 veces diarias, 20 identificaciones diarias las hacemos. Pues piensen también que tenemos tantos alumnos que las prácticas son constantes en este tema. Bueno, fíjense lo importante que es esto. Si yo tengo unos restos y yo estimo, supongamos que en Ciudad Real hay 10 desaparecidos, 10 personas desaparecidas que, bueno, se han perdido, y de pronto aparece un esqueleto, unos restos mal conservados. Pues si yo digo, por ejemplo, fíjense, yo digo, es un hombre, estoy eliminando el 50% de la población para la identificación. Vamos a suponer que hay mitad y mitad, ¿no? Bueno, ya es muy importante. El valor discriminante es muy importante. Si somos 8.000 millones ahora en el mundo, y yo digo que es un hombre, quito 4.000 millones de pronto. Es una barbaridad. Vale. Y ahora yo digo la edad. Digo, mire usted, tiene entre 25 y 30 años de edad. La policía me descarta todos los menores de 25 y todos los mayores de 30. Con lo cual, ya estoy teniendo menos. Si tengo 5, pues ahora tendré 2, 3. Bueno, y ahora digo, era grande, me quitan los chicos. Le digo, era gordo, me quitan los flacos. ¿Cuántos me quedan al final? Pues al final me va a quedar 1 o 2, como mucho, para la identificación. Bueno, por eso tiene tanto valor el perfil antropológico. Vean, las patologías, eso lo hacemos, como veis, todos los días. Nosotros en nuestro departamento ahora tenemos 5.000 esqueletos humanos para poder hacer estos estudios, y tenemos la mayor colección de niños del mundo. Tenemos 500 niños con sensibilidad conocida, por lo tanto tenemos mucha experiencia en el tema. Vean, yo ahora se lo explico así y ustedes van a aprender igual que yo. No crean que la cosa es tan difícil, porque los investigadores nos podemos vestir de sabios y vestir de cosas raras, pero ven ustedes que las cosas son muy fáciles. Ese, por ejemplo, ese es el pubis. Yo prefiero, cuando yo tengo que hacer identificaciones rápidas, lo que veo es la cadera y sobre todo el pubis, la parte anterior de la cadera, ¿no? Y entonces el hueso del pubis es este,
El pubis, yo les puedo decir, ahora verán, este es masculino. Y yo les digo, me dicen, ¿por qué? Y yo solamente les voy a decir, porque miren, es más ancho por arriba que por abajo. Y tiene, esta es lo que confronta con el otro del otro lado, ¿no? Con el otro pubis, y vean que tiene una cresta que va paralela a la sínfisis del pubis, ¿no es? Aquí hay una cresta. Bueno, eso es masculino. Este es femenino. Cuadrado. Y la cresta, vean que es divergente y aquí hace un triangulito. ¿Ven? Ese es femenino. Bueno, pues con eso ustedes acertarán un 92% si yo les paso los huesos. Pues lo he hecho 1000 veces con los alumnos. ¿Ven qué fácil es? No es mágico, es muy sencillo. Así que ya tenemos un elemento. Ustedes yo acertaría quizá un 96. Ustedes un 92, caramba, pero es que es la primera vez que lo ven. Bueno, pues así es, eso es fácil, ¿no? Y en el mismo hueso, esa es la ventaja, en el mismo hueso podemos saber la edad que tenía la persona. Tanto da hombre que mujer, es igual. Entonces, solo decirles que de jóvenes, los jóvenes tienen unas crestas transversales, las crestas se pierden, como ven, con la edad, y después comienzan a salir algunos elementos, pues digamos, anómalos, se pierden los rebordes, etc. Bueno, con eso sabemos la edad. Tenemos tablas, no es tampoco nada del otro mundo, tenemos tablas, las podemos estimar y podemos saber la edad que tenía, con más o menos 5 años. Que no es poco, está bien. Ya cuando nosotros somos un poco más expertos, pues lo podemos decir con más o menos 2. Pero yo en un juicio o para un informe pericial digo 5 años más o menos y así no me pillo los dedos. Bueno, bien. ¿Ven ustedes que esto no es nada raro? Bueno. Y vemos las enfermedades también. Las enfermedades, por ejemplo, aquí transmitido por las vacas, la tuberculosis, lógicamente, ¿no? Es una enfermedad transmitida por las vacas. Las fiebres de Malta. Las fiebres de Malta las podemos ver en los huesos, vean por esta labiación, este labio que se le cae a la vértebra. Bueno, pues nosotros podemos saber que esa persona murió de brucelosis, por ejemplo. Y hay muchas enfermedades. Sífilis. Es curioso. Lo de la sífilis se confundió. Ya han visto que la enfermedad bíblica era la lepra. Los leprosos eran rechazados de la sociedad, no los quería nadie, etcétera, etcétera. Y resulta que la lepra no es muy contagiosa, es poco contagiosa. Una persona puede vivir con su familia perfectamente un leproso, que es difícil que lo infecte. Sin embargo, la sífilis es muy infecciosa. Y a lo largo del tiempo se ha confundido la sífilis con la lepra. Y eso es lo que ha pasado. Hasta 1905, que se descubrió el causante de la sífilis, el treponema, pues no se conocía y se confundían una con la otra. Y es por eso por lo que rechazaban a la gente. Bueno, la sífilis tiene una enorme prevalencia. Una enorme prevalencia. En los Balcanes, antes de la Primera Guerra Mundial, se hizo un estudio y resulta que entre el 50 y el 80% de la población de los Balcanes estaba infectada de sífilis. Las cifras son elevadísimas, son muy grandes. Solamente morían, porque la enfermedad se prolonga durante mucho tiempo, llegaban a morir de eso, pues un 5 a un 7% de la población, pero la infección era casi generalizada. Bueno, hoy, con los antibióticos, con la penicilina básicamente, la enfermedad decayó extraordinariamente, pero hoy está rebrotando de nuevo, como una enfermedad de transmisión sexual, ya comienza a tener un extraordinario valor, porque las cepas son resistentes. Y entonces la gente pues todavía se sigue muriendo de sífilis. Parece que es una cosa del pasado, pues no. Y una discusión importante es, ¿la sífilis viene de América o la sífilis estaba en Europa? Pues estaba en los dos sitios. De manera que cuando el humano llegó a América ya llevaba sífilis. Así que vean ustedes este guaco peruano, pues vean ustedes que tiene las bubas, la sífilis, y marca muy bien por dónde se contagia. Claro, porque es un contagio sexual. En América y en Europa también lo había. Pero estudiamos también por la artrosis.
Ya saben, las enfermedades degenerativas. La artrosis es una enfermedad paradójica. Para nosotros, encontrar artrosis en unos restos humanos quiere decir que esa persona, verán que tiene gracia, esa persona ha tenido una magnífica calidad de vida. Es decir, está hecho polvo, pero ha tenido una calidad de vida buena. ¿Por qué? Porque es una enfermedad de desgaste, es una enfermedad de los mayores. Y cuanto más mayores llega a ser la población, cuanto más viejos llegamos a ser, pues más artrosis habrá. Así que, ustedes saben, la artrosis, pues, estoy convencido que varias de las personas de aquí tienen artrosis, claro, y yo, si en este momento sonara un timbre y dijeran fuego, ya verían como algunos tardaban en levantarse, entre otros yo. Pero, bueno, y sin embargo los jóvenes salen como gamos por ahí corriendo. ¿Por qué? Por la artrosis. Y ya verán, la artrosis, yo se la cuento a mis muchachos, les digo, tu abuela se levanta y dice ay, 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 y tiene una sinfonía de dolores. Claro, claro, pero suena el timbre de la casa y le digo a los alumnos, tú te levantas y sales corriendo a abrir la puerta. Pero un día, no quiero decir poco a poco, sino un día, suena el timbre de la casa y tú dices ay, ay, ay también. Y cuando llegas a la puerta ya no te duele, ya estás con la artrosis. Ahí empieza la artrosis. Es una enfermedad degenerativa. Por lo tanto, si nosotros en un cementerio de interés arqueológico, de la edad del bronce, del cobre, como sea, encontramos en el cementerio, en la necrópolis, encontramos esqueletos sin artrosis, queremos decir que aquella gente vivió muy mal. ¿Por qué? Porque se murieron antes. Claro, nadie se muere sano. Entonces, si se murieron, fastidiados estaban. Pero no les dio tiempo a desarrollar la artrosis, que al fin y al cabo, como digo, es una enfermedad que nos marca el bienestar de una sociedad, aunque la persona esté fastidiada, claro. Bueno, pues esto es la artrosis. La artrosis duele, sí, pero otras veces no. Hay gente, esta persona, por ejemplo, no le dolía y tiene una artrosis terrible. Bien, vemos también otras cosas. Vemos, por ejemplo, la acción del fuego sobre los restos humanos. No sé si ustedes se acuerdan de un caso que era el que dio origen a las leyes de la violencia de género y toda esta historia, que fue un caso granadino, el de Ana Orante, si se acuerdan. Bueno, el de la izquierda es Ana Orante. Entonces, el marido, ya saben, en una pelea, tal, el marido estaba trabajando con una cadena con gasolina, le tiró la gasolina y le metió fuego. Vale, la mujer falleció. Y entonces el hombre dice que él trató de apagarla, se dio cuenta de la barbaridad que había hecho y entonces trató de apagarla y bueno, se quemó las manos, etcétera, y bien. La policía pensaba que la había golpeado, la había dejado inconsciente y la había quemado. Bueno, nos llamaron a nosotros, yo estuve en la autopsia esa, para ver el tema. Fíjense como la piel está carbonizada, pero la piel no tiene ningún cambio. El hueso no tiene ningún cambio. Quiere decir que la gasolina, que arde a más de 600 grados, actuó fuerte durante poco tiempo, porque no hay alteración, ¿no ves? Sin embargo, este caso es un asesinato en el que a una mujer la golpean, pasa un coche por encima varias veces y le ponen gasolina y la queman. Vean cómo cambia una cosa respecto a la otra. Bueno, pues eso es uno de los temas que nosotros vemos. Problemas que nos planteamos, por ejemplo, fíjense, esto es un accidente de tráfico, donde arde el coche y las dos personas se quedan así. ¿Cómo lo identificamos? No se puede hacer ni ADN ni nada. Sabemos que posiblemente, hombre, claro, por el número de bastidor del coche sabemos quién era el dueño del coche y esas cosas. Pero ¿quién es quién? Ahí. Bueno, aquí tuvimos una suerte, porque ahí no se puede saber. Bueno, ese ya un poco más yuyu. Yo avisaré cuando lo venga. ¿Vale? Bueno, pues ahí encontramos un clavo de estos que había tenido una fractura, una persona, y los clavos, estos quirúrgicos, tienen un número. Entonces se pregunta a la fábrica a quién le vendieron aquello, la fábrica tiene un registro, en el hospital tiene un registro y se sabe quién le puso, así pudimos identificarlo. Ahora, ya no mire, pues,
también vemos, por ejemplo, mordeduras. Por ejemplo, ya verán ahora, cada animal, incluso los humanos, tenemos un patrón diferente de mordedura. Han visto los perros, lo más frecuente, los perros cuando muerden, cuando están comiéndose lo que sea, pues los perros tienden a tirar, a desgarrar y a llevarse los trozos a un sitio o a otro, es decir, a desmantelar aquello, ¿no? Bueno, otros animales no, otros animales muerden de otro modo. Bueno, pues es importante, sobre todo, esto tiene una implicación importante jurídica, pues a la hora de responsabilidades, etcétera, ¿no? Bueno, vean, aquí vamos a ver un caso de mordedura de perros, para que vean. Un hombre que está en una finca y 3 perros del vecino, 3 pitbulls se escapan y le muerden y tal. Entonces aquí el dueño, obviamente, el dueño de los perros dice, no, es que el hombre estaba muerto ya, se murió, le dio un infarto o lo que fuera y los perros pues se lo comieron. Bueno, tenemos que ver si eso es compatible o no, ¿no? Y entonces pues vean cómo está, si se dan cuenta, las mordeduras están de adelante hacia atrás. O sea que el hombre estaba en el suelo, este hombre estaba en el suelo. Pero vean también las mordeduras como tienen sangre, como están cuando la persona estaba viva. Entonces, bueno, podemos decir eso. Y bueno, podemos identificar muchas más cosas. Vean, ahora este no, este puede verlo, ahora te diré cuál. Bueno, los osos comen de otra manera. Los perros, hemos dicho que tiran. Los osos, hay un poema que recuerdan Don Rodrigo, cuando Don Rodrigo pues tuvo un hijo que se llamaba Don Fabila, y a Don Fabila se lo comió un oso. Y entonces el poema aquel, que es del siglo IX, siglo X, yo no sé, pues dice, Don Fabila habla en primera persona, y dice, mira, por do me come, por do más pecado hay. Es decir, que el oso come la parte inferior del abdomen, come toda esta parte que es la parte blanda, y se come eso. Verán, este es un oso, un grizzly americano, enorme, que había matado a 12 personas. Bueno, miren la garra tan enorme que tiene, y ahora ya no mire, porque ven, esa es la manera de morder que tiene el oso. Bueno, tenemos que poder identificarlo. Más todavía, miren, este es uno que aparece muerto es un hombre que quiere hacer una travesía de la sierra, le pilla una tormenta y muere congelado. Y entonces aparece así, parece un payaso, está abierto así. ¿Por qué? ¿Qué animal sería? Piensen. No. Los cerdos, los jabalíes. Porque los jabalíes y los cerdos lo que tienen es el hocico plano y no comen como los perros mordiendo y tirando, sino todo lo contrario, empujan y lo que le meten en la boca es lo que comen. Así que le van abriendo las piernas, claro, y se van comiendo toda esta parte. Luego sabemos que es un jabalí, por lo tanto tenemos derivaciones diferentes. Bueno, cuando se produce una fractura y el sujeto se muere como consecuencia de la fractura, o se muere inmediatamente después, o lo matan, o lo que sea, pues es lógico, el hueso no se altera para nada. Es decir, el hueso podrán pasar 4.000 años, como en este caso. Este es un sujeto de la edad del cobre, que tiene una fractura de base de cráneo, y vean cómo está lineal, cortante, etc. Es decir, esta persona murió de una fractura de base de cráneo. Y hoy lo podemos ver. Es decir, murió porque ese tipo de fractura solo se produce en torno a la muerte. Después, si rompemos el hueso, que es tan frecuente en arqueología, que se nos rompan los huesos al sacarlo, pues es muy diferente. O sea, este está claro que es una muerte en torno a la muerte. Verán, lineal, etc. Y vean un caso actual de esta semana, ¿ven? Donde aparece la fractura. Esto no es nada. Bueno, donde se ve la fractura, o esto, que es una fractura típica de un accidente de tráfico, ¿no? ¿Ven cómo se produce eso? Bueno, cuando vemos una fractura y estamos acostumbrados a verla, porque arqueólogos, antropólogos, etcétera, estamos viendo huesos rotos, pues bueno, ahí estamos viendo una fractura de tibia. Decimos, esto es una fractura de tibia, tal, cual, pero lo que se nos olvida, o por lo menos no sabemos verlo, es que la fractura es así. Que hay una fractura, que era más complejo el tema de lo que estamos viendo en hueso, ¿no? Eso es interesante, ¿no?
En este caso, ¿para qué sirve la antropología forense? Esta es una muchacha asesinada. Están viendo que hay una serie de puñaladas. El autor dice que él no quería matarla, que él lo que quería era convencerla de que se dejara violar. ¿No? Y entonces, pues, la muchacha, él solo trataba de darle pinchaditas con un cuchillo hasta que uno se le escapó y le dio en el corazón y se murió. Bueno, vale. Nosotros estamos viendo esto, por ejemplo, vean como aquí tiene unas heridas en el cuello que no son mortales de ninguna manera, porque no atraviesan para nada. Por aquí tenemos algunas, pero aquí, en torno al corazón, tenemos unas cuantas. ¿Cómo podemos? Porque nosotros tenemos que darle evidencia al juez, tenemos que decirle claramente esto es así, no se opina, no es opinable. Pues nosotros le quitamos el esternón, le quitamos los huesos y entonces vemos como, vean, como tiene cortes en la parte posterior del esternón, por detrás. Es decir, que con el cuchillo ha atravesado el esternón, o sea que hay intención de matar. No es que se le escapó, fue una casualidad, no, hay una intencionalidad clara de matar. Por lo tanto, pues la pena es más grande. Y esto es lo que yo veo con más frecuencia, ¿no? Los descuartizados, ahora mismo, ¿no? Esto, bueno, pues, ¿qué es lo que podemos ver? Pues, parece eso que están viendo ahí, pues claro, es así una cosa muy llamativa, muy rara, pero miren los cortes que aparecen, cuando aparecen cortes estos con machete, vean cómo ven que hay estrías. La ventaja o la suerte que tenemos es que los machetes americanos, que todo el mundo lleva machetes, los campesinos, todo el mundo lleva un machete a cuestas. Bueno, los machetes no se afilan con una piedra de afilar, los machetes se afilan con una lima, para que haga dientecitos y así corte mejor, ¿no? Bueno, porque lo usan para desbrozar, Bueno, entonces, claro, en esa cosa que han visto antes, que no la pongo, bueno, ahora, fíjense cómo tenemos ahí una estría. Si nosotros agarramos los machetes de las personas que han participado y le hacemos un molde, comparamos y sabemos quién ha sido el que ha hecho eso. Bueno, eso es una de las labores que nosotros estamos trabajando. Bueno, aquí tenemos descuartizado también. Una sierra, corte con sierra. Limpiamos el material. Y vean, por ejemplo, esto era una sierra mecánica, vean cómo hay unos huecos más grandes que otros, podemos decir, por tanto, que la sierra que lo cortó tenía melladuras, y entonces pues esas melladuras nos sirven para saber que esa fue la herramienta que causó la muerte, y podemos saber si al hombre lo pusieron allí, o se puso él, si fue un suicidio o fue un homicidio. De esa manera lo podemos saber. Y ya llegamos a las marcas de corte. Vean, yo empecé mi historia antropológica porque me llegaron unos huesos que tenían marcas de corte y yo no sabía lo que era aquello, eran muertos neolíticos, eran restos neolíticos y dándole muchas vueltas al final, pues ya tenemos mucha experiencia en el tema. Resulta que en el neolítico, en un momento del neolítico, se practicaba el canibalismo. Bien, ya tenemos muchos yacimientos con eso, con marcas de canibalismo. Bueno, pero fíjense, a nosotros no nos preguntan que si está cortado con un cuchillo, eso lo sabemos todos. ¿Para qué llaman a un antropólogo? No. A nosotros nos llaman para saber si, más cosas, para que añadamos, pues, qué tipo de cuchillo era, si era diestro o zurdo la persona, si participó una persona o más. Y entonces, pues, viendo las marcas de corte lo vemos. En este caso, fíjense, este es muy curioso, este es el pómulo, este es el hueso de aquí, ¿no? Pues, miren como aquí están. Las marcas de corte están así, dispersas. Aquí se ponen más horizontales y aquí están totalmente horizontales. Bueno, pues podemos saber primero que el sujeto era diestro, porque empieza más profundo y termina como en una cola, como cuando hacemos un dibujo. Bueno, bien, entonces, diestro, para empezar. ¿Qué tipo de cuchillo es? Pues vean, la V que hace no es muy profunda. Un cuchillo de cocina, sí. ¿Hubo más de una persona? Sí. ¿Por qué? Porque aquí cuando empiezan a cortar de abajo arriba, aquí se mueve la cabeza, están moviendo la cabeza y después alguien la sujeta. No es que alguien corta ahí, pero se sujeta, se queda quieta y entonces por eso son más lineales. Bueno, esas son las cosas que nosotros podemos aportar, que quizás no son muchas, pero son interesantes. Marca, lo siento de verdad.
marcas de violencia. Miren, estas son marcas de violencia. Esto es un pastor que aparece muerto y tal. ¿Quién pudo matarlo? Con esa violencia que ven ustedes ahí, con un hacha, ¿no? Pues ¿quién pudo matarlo? Pues si era un pastor que no tenía enemigos, que no tenía, pues era el dueño de la finca por la que pasaba y las ovejas se comían aquello, ¿no? Bueno, pues ahí se ve la ira. ¿Veis? Bueno, ahí y ahora pues yo trabajo en... bueno, yo trabajo en toda América, pero básicamente en el norte de la frontera de México con Estados Unidos, Tijuana, Ciudad Juárez, Chihuahua, Matamoros, de esa parte, la frontera con Texas, con Estados Unidos, y en México, perdón, en Colombia, en Medellín, y en las zonas del norte, donde, ya saben, el narcotráfico es muy importante. Bueno, pues dentro de las cosas malas de la profesión está esta, que hay que ir con armas y con coches blindados y con escolta, ¿no? Bueno, pues ya está. El arma siempre, yo siempre la llevo visible para ver si doy algún miedo, pero no da miedo. Ven aquí, pues a veces también pasa que uno no sabe si los que lo llevan son los que lo van a matar, porque claro, es un poco raro, pero bueno, hasta ahora no ha pasado. Bien, eso es. ¿Cómo identificamos a la gente? Bueno, a la gente la identificamos bien con lo primero que podemos usar, si disponemos de ello, serán las huellas dactilares. Las huellas dactilares que son fenomenales. ¿Por qué? Porque no hay una persona que tenga las huellas dactilares igual que otra, no existe. Pero no solo no existe, sino que los gemelos univitelinos monoplacentarios tienen distintas huellas dactilares, son diferentes, ¿eh? Así que es un elemento único para poder identificar a la gente. Que usamos, ¿qué sistemas se usan ahora mismo? Pues el AFIS, por ejemplo, o el SAID en España. Son automáticos, ya son sistemas automáticos que lo habrán visto en la tele, cuando ponen las huellas empiezan a dar vueltas hasta que salen, ¿no? Bueno, pues ahora sí, antes esta persona, Federico Lori, fue el que puso a punto la técnica. Y Federico Lori tiene, yo conservo un escrito de él, lo tengo, me lo regalaron. Fíjense lo que dice: me preocupé de buscar un método tan sencillo que fuera aplicable por cualquier agente, por torpe que fuera. Después el hombre lo tachó porque quedaba feo de poner aquello, pero bueno, lo que quiero decir es que es fácil, ¿no? Es fácil. Bien, y ahora llegamos al ADN. El ADN que hoy ustedes consideran, o todo el mundo considera que es la mamá del tema. Porque a mí me llega alguna vez huesos que me dice el juez: estudie esto y háganle un ADN. Y yo, ¿eso qué? ¿Para qué sirve eso? Para nada. El ADN, hacerle un ADN es hacer una estupidez, no sirve para nada. El ADN necesita el trabajo anterior del antropólogo, porque si yo tengo unos restos, unos huesos, yo tengo que hacer eso que han visto antes, sexo, edad, tal y que cual, y entonces yo se lo someto al ADN al final y digo: ¿puede ser esta persona que yo creo? Y el ADN lo único que dice sí o no, con una enorme precisión, pero no me dice más. El ADN no sabe quién es. El ADN dice: ¿es esta persona o no es esta persona? ¿Esta persona es hija de esta? Y el ADN me dice sí, pero sí o no. Pero si yo le digo: ¿de quién es hijo este? Pues no me lo va a poder decir. Es decir, el ADN es comparar nada más, no más que eso. Bueno, pues entonces nosotros trabajamos primero los antropólogos y después los médicos. Pero miremos, ¿qué es más rápido? La dactiloscopia, es decir, las huellas dactilares o el ADN. Pues las huellas dactilares son más rápidas, eso se hace en un rato. Más económico, un policía puede hacer 12 o 15 identificaciones con huellas dactilares en un día, ya ven el sueldo que ganan, ¿no? La facilidad, en el campo, en algún lugar se puede tomar las huellas de la persona, ¿no? En cualquier sitio. Pero ahora la capacidad de discriminación, ¿quién es más preciso? ¿El ADN o la dactiloscopia? El ADN. Pero piensen, la dactiloscopia tiene una precisión del 99,99%. Y el ADN tiene una precisión del 99,99,99,99%. Bueno, a veces, como ustedes comprenderán, tampoco hay que llegar a esos límites. Vamos, que la gran mayoría de los casos se solucionan sin ADN. Pero ahora, pues el ADN se está empleando prácticamente para casi todo. Pero vean, el ADN, tanto que no hablan de él. El atentado, recuerdan, el 11M de Madrid.
El atentado hubo 190 víctimas. Vale. Solamente hubo que confirmar la identidad de 27 por ADN. Y había mucha gente que eran inmigrantes, que no tenían papeles, que no tenían documentación, etc. Bueno, pues en 72 horas se identificó a todos los sujetos. De verdad, yo no estuve en ese tema, pero es una labor maravillosa que hizo la policía y el Instituto Nacional de Toxicología. Realmente fue ejemplar. Vale, pero no nos lo dicen. Vale. Ahora veamos el atentado, el mega atentado, parece que es el único atentado que había en el mundo, que era el del 11 de septiembre. El del 11 de septiembre causó un shock al pueblo americano terrible. Era la primera vez que se atentaba en Estados Unidos. Ellos no se lo podían creer. Con lo tanto, hubo 2.795 víctimas, aceptadas, que no se han podido identificar. Y entonces el gobierno dijo que se emplearan los medios que fueran, sin contar el dinero que costara aquello, para identificar a la gente. Y el fallo que cometieron fue emplear solo ADN para identificar. Las familias daban muestras de ADN y entonces las confirmaban con aquellos restos. Bueno, pues fíjense, vamos a ver. Esto es lo de los perfiles. A día de hoy, la curva, vean cómo está la curva de la identificación. Se han identificado un poquito menos de 1.800 personas. Quiere decir que hay 1.000 personas que no se han identificado y que no se van a identificar ya. Ya no se van a poder identificar. O sea, ha sido un fracaso terrible en cuanto a la identificación. Caramba, dejar a 1.000 personas sin identificar, eso es imposible. ¿Por qué? Pues porque no dejaron ni siquiera, fíjense, algo tan sencillo como que las familias vieran los cadáveres. Que las familias dijeran, este es mi padre. Pues no lo permitieron. Solamente ADN, ADN y ADN. Bueno, pues vean, un solo método no sirve para nada. Y bien, para identificar, ahora entramos en el tema de identificación. La identificación, pues, claro, yo voy a hacer un examen y le pido a los alumnos el carnet de identidad. Hago así, comparo, porque identificar es comparar, y ya está, ¿no? Pero no siempre pasa, no siempre es así. Cuidado, vean, por ejemplo eso. Me aparece un tipo y me dice, he comprado un extraterrestre. Y bueno, pero vamos a ver. Bueno, el hombre en Chile le había costado 3 millones de pesetas aquí. Y eso es muy chulo, es muy bonito. Y miren la cara que tiene de extraterrestre. Bueno, pues es un feto de 5 meses, que lo habían arreglado, lo habían puesto así, lo habían momificado y ya está, le habían metido el fraude, ¿no? Al tipo. Bueno, ¿cómo decimos que? Pues la gente se cree lo que quiere creerse. Yo le dije, mire usted, esto es un feto de 5 meses, no se lo creía, le hicimos ADN y era una niña, era un feto femenino. Y el tipo, la respuesta, cuando ya le dijimos, mire usted que no, que es un feto, dije, no, es que el extraterrestre se metió dentro de un feto. Bueno, lo entiendo, porque el hombre que iba a decir, le iba a decir a su mujer que le habían estafado, pues bueno, pues quedaba un poco feo. Vean, pero además lo parece, ¿o no? Sí. Ese, por ejemplo, ese cadáver que ustedes ven ahí, es un cadáver, vamos a ver, es una mujer, ¿vale? Guapa o fea. Bueno, regular. Rubia o morena. Morena. Las cejas las tiene oscuras. Bueno, vale, perfecto, pero miren ustedes quién es. Es Marilyn Monroe. Es el cadáver de Marilyn Monroe. Tenemos la mujer así y tenemos la mujer así. Es difícil, claro. Me imagino que esta mujer se pasaba pues 3 horas restaurándose la cabeza, la cara, ¿no? Y claro, pero cuando se levantaba pues era de otra manera, ¿no? Bueno, por eso es difícil muchas veces. O vean ustedes la identificación de la persona, tenemos la foto policial de uno y después miren lo gordo que estaba, pues, la diferencia. O vean cuando los problemas ahora de los cambios de sexo y todas esas historias, pues fíjense, encontramos esto y después era aquello. Tenemos problemas, o esto, o con la edad, cómo cambiamos, ¿no? O un cadáver y una persona viva. Cuesta trabajo, ¿no? Bueno, entonces, ahora empleamos metodologías, obviamente. Si los rusos emplean drones,
Y si la guerra ahora se hace con drones, cosas nuevas, pues nosotros también empleamos cosas nuevas, ¿no? Y ahora, pues ya verán, nunca podremos identificar a una persona si no tenemos datos. Vean, aquí tenemos una persona desaparecida. Aparece un esqueleto, aparecen unos restos, y entonces nosotros lo que hacemos, superponemos la imagen de uno con otro, y entonces podemos establecer que sí es o que no es. ¿Con qué precisión? Bueno, una precisión que puede llegar al 95%. Vale, este es un sistema que se emplea, bueno, lo emplea la policía, pero esto se hace sencillamente con el Photoshop, bueno, pero se tarda mucho en hacer esto. Bueno, ahora nosotros empleamos para la toma de imágenes un escáner en 3D. Y con el escáner en 3D, esta es una mujer desaparecida, una mujer que desaparece, y nosotros le ponemos unos puntos, como ven, y ahora superponemos las imágenes, la que nos da en 3D, la que nos da el escáner y la fotografía de la señora. Eso lo hace la máquina automáticamente en 2 segundos. Bueno, y tenemos mucha mayor precisión. Así que cuando llegamos al juez, el juez nos pregunta, ¿eso es fiable? ¿Usted ha manipulado la imagen? Yo le digo, no. Dice, no, esta no está manipulada. Esta imagen es fiable perfectamente. Porque inmediatamente si se ha manipulado de algún modo, no es válido. Bueno, pues aquí sí. Otro caso. Una chica que desaparece y tal, y tenemos 2 fotos de ella. Bueno, no es así. Aparece una maleta con unos restos en descomposición, muy mal, y sospechamos que puede ser esta mujer. Bien. ¿Veis? Le ponemos unos puntos y le superponemos las imágenes del cráneo. Resulta que es la mujer. Esa identificación se hace rápidamente. Y ahora, lo que hemos hecho en nuestro departamento es algo que teóricamente es muy fácil. Miren, cuando desaparecen personas, a nosotros nos mandan fotos de las personas desaparecidas, y nosotros sencillamente le ponemos unos puntitos, le ponemos unos puntos que son los que consideramos para identificar, y la metemos en una base de datos. Ahí metemos un archivo, todos los desaparecidos. Le ponemos los puntos, aparece un esqueleto y lo agarramos y hacemos lo mismo. Le ponemos unos puntos, lo escaneamos en 3D, tenemos un escáner, bueno, escáner en 3D, y lo metemos en la base de datos. Y automáticamente, veis, los puntos, automáticamente la máquina los superpone. Y lo superpone, y encima la máquina, que es muy lista, nos dice, hay tantos puntos de coincidencia, hay tantas historias. Antes, cuando hacíamos las identificaciones con el Photoshop, con 12 puntos que coincidieran, ya teníamos bastante. Hombre, estaba muy bien, la identificación me daba positiva. Ahora empleamos 2 millones de puntos, porque no nos cuesta nada, lo hace la máquina automáticamente. Así que tenemos este sistema automático que ahora bueno, quizás, no, seguro, la policía de varios países ya la tiene, ¿no? Ya la estamos utilizando en muchas partes. Esto salió de nuestro departamento. Y ahora, pues, ahora se nos ocurre una cosa. Miren, aquí tenemos, esto es un TAC, las tomografías, ¿no? Y la tomografía permite, el TAC permite, son como lonchas que le cortan a la persona, ¿no? De radiografía, pero el software permite reconstruirlo, y ahí vemos una fractura. ¿Lo ves aquí? Aquí una fractura. Bueno, pero podemos hacer otra cosa, que es que el TAC lo que hace es le quita la carne a la persona, le quita la piel, con los softwares que tenemos, ¿no? Le puede quitar incluso el hueso y deja, imagínense, un tumor ahí, que se vea el tumor. Eso es lo que hace el TAC. Entonces, es una cosa maravillosa, porque nos permite estudiar muchas cosas. Bueno, entonces ahora a nosotros se nos ha ocurrido, y ahora lo veremos, cómo podemos reconstruir eso. Dentro de todo el trabajo del antropólogo forense, pues están cosas, ¿cómo le diría yo?, anecdóticas, graciosas, que tienen. Una de ellas es estudiar los huesos de Colón, ¿no? Pues, los huesos de Colón, porque sí, que tiene su gracia, pero interés desde un punto de vista científico, pues tampoco mucho. Pero aquí, vean, esta es la caja que hay en Sevilla de los restos de Colón, es una caja de plomo certificada, o sea, ven. Y entonces cuando tuvimos que abrir aquello, pues imagínense que todos los periodistas que había, tal, pues todos esperaban encontrar a Colón un poco diciendo buenas, ¿no? Pues lo que nos encontramos fue eso.
Y eso es lo que tenía Colón. O sea, lamentable. Imagínense el sudor que me dio a mí cuando yo vi aquello y ¿qué digo ahora? Joder, porque claro, todo el mundo estaba esperando que yo dijera, oh, qué maravilla. Y ahora yo empecé a sudar ahí como, bueno, quitándole el polvillo, es eso lo que hay. Bueno, ¿qué pudimos saber? Pues el ADN no ha salido. Entonces pudimos saber que todos esos huesecillos, esos fragmentos, eran de una sola persona. Eran de un hombre, de un varón. Eran de un hombre entre 50, quizá entre 50 y 70, más próximo a los 60 que otra cosa. Bueno, y pudimos saber que lo habían descarnado. Eso, han visto las marcas de corte esas, pues bueno, pues tenía en un fragmentico, aquí, ahí, de mandíbula, un fragmento muy pequeño, tenía una marca de corte de un cuchillo. ¿Qué es lo que pasó? Pues que en aquella época, para trasladar los cadáveres, los tenían que descarnar porque olían muy mal. De modo que a Colón, como murió en Valladolid, 3 años después lo trasladaron a Sevilla. Y entonces lo descarnaron, le quitaron todo lo que le quedaba y lo dejaron más limpio para poderlo transportar. Eso es lo que hace que ustedes todos han visto, era una cosa de la época, típica de la época. Habrán visto películas y todo de Juana la Loca paseando a Felipe el Hermoso por todo Castilla. Bueno, eso es una mentira terrible, porque los cronistas dicen que sí, que lo paseó por toda Castilla, porque él no era rey, pero no había visto Castilla, pero ninguno habla de que oliera mal, nadie. Dice que estaba loca, pero no dicen más. Y no olía mal. Bueno, y sin embargo, Isabel la Católica, no sé si lo tengo, no sé si lo tengo. Isabel la Católica lo que dice en su testamento el día antes de morirse, dice: quiero y mando que lleven mi cuerpo entero como estuviere a la ciudad de Granada y tal y que cual. Bueno, ella no quiere que la descarnen expresamente, y el traslado hasta Granada de Isabel la Católica fueron 21 días, y todos los cronistas dicen que aquello no se podía vivir, del olor que había, de lo mal que olía. O sea, que lo que hicieron con Felipe el Hermoso fue descarnarlo, meterlo en una caja, y la reina, Juana la Loca, lo llevaba en una caja, los huesos, pero no es un ataúd como se ven las cosas románticas ahí en medio del campo, no, era una costumbre descarnarlos, porque claro, es que era quizás la única manera que había de transportar los cadáveres. Bueno, pues a este hombre le hicieron eso, quien fuera lo descarnó, ¿no? Este es el hijo de Colón y este es el hermano de Colón. Cosa curiosa, algo que solo pasa en España, señores. Esos restos son de un señor particular. El dueño de la fábrica de la Cartuja de Sevilla de cerámica es el dueño personal de eso, se lo lleva a su casa, es suyo. El hermano de Colón, bueno, lo tiene en su casa. Bien, pues el hermano de Colón no pudo ir al cuarto viaje de Colón porque dijo: tengo una mano que no me sirve. Estaba ya, tenía artrosis, estaba mal. Y efectivamente hemos encontrado, ¿ven? La mano como está anquilosada, tiene los huesos soldados porque no podía moverla efectivamente. Bueno, hemos confirmado ese tema, ¿no? Tenía una artritis reumatoide. También hemos estudiado los restos de los reyes de la corona de Aragón, Jaime I el Conquistador, que tiene mucha gracia. Bueno, si tienen tiempo yo se lo cuento, es que ya no quiero yo pasar. Cuando me digas paro, ¿eh? Bueno, pues vamos a ver. Tiene mucha gracia porque si él está en Poblet, en el monasterio de Poblet, pues están allí las tumbas de los reyes, los frailes las enseñan, y todo es mentira, porque en el 1837 destruyeron todas las tumbas. Las tumbas, por una rebelión catalana, cuidado que no fueron de los castellanos, fueron ellos mismos los que hicieron aquello. Y después, con Franco, en el año 1950, rehabilitaron aquello, hicieron las tumbas nuevas y enterraron allí los restos. Y ahora resulta que, como todos los huesos estaban mezclados, dijeron: ¿quién es Jaime I el Conquistador, el más importante de los reyes? Pues, que era el más grande, ¿no? Pues entonces decidieron coger los huesos más grandes. Y claro, entonces tienen un húmero muy largo, una pierna muy larga, vale, sí. Y como murió de un flechazo, parece, en la cabeza, apareció un cráneo, había 200 y pico cráneos, pues apareció un cráneo con un traumatismo, y digo, lo pusieron. Pero después apareció otro,
y dijeron, por si acaso vamos a ponerlo también. Así que es bicéfalo, el pobre. Son los rollos de esta historia, ¿no? Los rollos de la historia son así. Bueno, pues ese es Jaime I. Y los catalanes hacen de verdad peregrinaciones los viernes y los sábados, van a Poblet, al monasterio de Poblet, que es donde están las tumbas de los reyes de la Corona de Aragón, y a rendirle homenaje a un personaje que era el príncipe de Viana. El príncipe de Viana, don Carlos, era hermanastro de Fernando el Católico, y parece ser que su padre lo mandó envenenar. Y lo mandó envenenar para que reinara Fernando el Católico, pero también porque era un borde. Era un hombre que estaba siempre rebelándose y haciendo cosas, total, que bien. Y entonces van allí a venerar la momia del príncipe de Viana. Y está allí, la momia está puesta en una vitrina, está con una cogulla de esas de fraile, se ve, este es el príncipe de Viana. Bien, vale. Y ahora nosotros cuando desnudamos la momia, resulta que, verán, fíjense, esta es la momia, tiene 2 columnas vertebrales, tiene 8 vértebras lumbares, cuando ya sabemos que tenemos 5, ¿no? Pues lo que hicieron fue tomar trozos de momia y empalmarlos unos con otros. Hicieron un collage de momia para que pareciera, es decir, pues ya está. De manera que, fíjense como incluso se ve el serrucho, las marcas del serrucho de haber cortado las vértebras. Bueno, por tanto, ¿quién es el príncipe de Viana ahí? Pues uno, otro o ninguno. Probablemente ninguno. Pero bueno, los frailes lo saben. Los frailes lo saben y se ríen mucho. Cuando ven allí a todo el mundo haciendo aspavientos de lo que pudo ser, ellos se hartan de rey, pero cobran, que también está bien. Pues así fue la cosa. También hemos estudiado, este tiene gracia. Este es el príncipe Sancho de Castilla, este está en Toledo, en la momia, está en el convento, en un convento de clausura de la Dominica, Santo Domingo el Real de Toledo. Bueno, pues gracias. Para un antropólogo aquello es maravilloso. Va uno y las monjas le dicen, hoy está guapísimo el príncipe, está precioso, mire usted. Y tengo que decirle que está guapísimo el príncipe. Bueno, es muy gracioso el tema, ¿no? Porque todo tiene... Bueno, pues este hijo de la Beatriz de Lancaster y tal. En fin, este hubiera reinado si no se hubiera muerto. Pero era hijo de Pedro el Cruel. Y Pedro el Cruel era muy cruel, pero el hermano lo mató a puñalar, o sea que tampoco era una hermana de la calidad, ¿no? Bueno, pues entonces se lo llevaron preso a la fortaleza de Toro y con 6 años se murió. Se murió y, claro, pensaban que se había muerto pues de una envenenado, que era lo lógico. No, se murió de una neumonía. Este niño se murió de una neumonía, además, de una manera muy triste porque... tiene una mano así, ¿no? Entonces el niño se moriría, lo dejaron allí morirse en un rincón y fueron cuando ya estaba rígido el cadáver, ¿no? En fin, es un poco triste, pero bueno, es así, ¿no? También los restos de San Juan de Dios y San Juan Grande también lo hemos estudiado. Y por último, les pongo un poco una aplicación de la antropología forense, que es, ustedes saben, y todos lo hemos visto millones de veces, Egipto tiene un atractivo especial, ¿no? El Egipto faraónico es una maravilla. Y claro, cuando vemos las pirámides, cuando vemos esos monumentos, cuando vemos ese alarde de la tumba de Tutankamón, etcétera, bueno, pues resulta que decimos, esta gente vivía de maravilla, esto es un derroche de excedentes, haciendo estas obras, etcétera, etcétera, vale. ¿Cómo vivía esta gente? Entonces, como antropólogos, pues nos hemos dedicado a estudiar los huesos de esa gente. Y resulta que vivían infinitamente peor de lo que pensábamos. Vivían en el límite de la muerte. Vivían sometidos a infecciones de tal manera que más de la mitad de la población se moría antes de los 5 años. Cosa frecuente también en España hasta la llegada de los antibióticos, ¿eh? Bueno, morían en eso. ¿Por qué? Porque el Nilo, que es el único río que pasa por allí, pues está contaminado desde la prehistoria. Todas las aguas residuales van al Nilo, naturalmente. El calor es espectacular. Ustedes, si han estado allí, habrán visto en el verano que uno se muere de calor, ¿no? 46 grados, 47. Bueno, aquello es un caldo de cultivo de las infecciones terribles. Nosotros cuando vamos, pues, en la expedición, pues llevamos 12 años ya, pues el primer día todos los novatos caen y tienen una diarrea horrorosa. Entonces pues yo allí me dedico a echarles
como el pienso, echarle pastillas y ya está, ¿no? Y bueno, se pone bueno, la verdad. Pero bueno, nosotros trabajamos en esta zona. Esto se llama Kubatelhauer, en la zona de Asuán, en Asuán, frente de la ciudad de Asuán. Ahí están las tumbas de los gobernadores de la zona. Estamos hablando, lo que nosotros trabajamos, hay más antiguas, estamos hablando entre un 2200 y un 1500 antes de Cristo. Bueno, aquello, ahí excavó hasta Howard Carter en su momento, ¿no? Pero las tumbas son algo espectacular, como es, excavadas en la roca. Se necesita una mano de obra tremenda para eso, ¿no? Miren, está el interior de una de las tumbas de Jecaí, ¿no? Tiene. Bueno, y allí hemos encontrado una cosa, ya, la primera cosa graciosa, digamos, que hemos encontrado, es que Seti I, el faraón Seti I, uno de los gobernadores de esta zona, le mandó, hizo una expedición a África. África es toda la parte del sur, es decir, Sudán, Etiopía, y llegaron hasta el lago Victoria. En una expedición de 5 años, los egipcios llegaron muy al interior. Y entonces le trajo oro, le trajo cosas. Y en la tumba de este hombre está reproducida una carta del faraón que dice: te agradezco el oro que me has traído, el marfil, los esclavos, los peligros que has corrido, y te agradezco y pone una figurita que es un pigmeo. Le había traído un pigmeo y dice: tráemelo con mucho cuidado porque me va a servir en la corte. O sea, que le trajo pues como una mascotilla, que era pero del lago Victoria, cuidado, que venía a 2000 kilómetros para abajo, ¿no? Bueno, entonces en ese lugar, que es donde se recibían las mercancías, etc., hemos encontrado más huesos de pigmeo. ¿Por qué? Porque aquello se pondría de moda y entonces pues la gente los quería, ¿no? Y allí pues algunos llegaban y se morían. Y así, fíjense, como este es uno normal, un individuo normal, y este es un pigmeo, los chicos que son, bueno, son huesos de pigmeo. Y allí pues excavamos. Hemos encontrado más de 1000 muertos, más de 1000 esqueletos y momias en ese lugar, que ya estaba excavado de antes, ¿no? Hemos encontrado cosas como, por ejemplo, poliomielitis, casos de polio. La polio ya existía, y vean cómo está el cuello del fémur mal, y aparece, miren esta estela, donde aparece un señor con una pierna más finilla que la otra, más delgadilla y más corta. Tiene polio, claro. O sea que la polio existía, y hemos encontrado la huella de la evidencia. Esto que tiene en la órbita del cráneo, esto que tiene es señal de anemia severa, anemia grande, posiblemente por parásitos intestinales, infecciones de parásitos que hacen que el cráneo cambie así. Y yo digo una cosa, los historiadores no me van a pegar, pero yo voy a decir: la historia miente siempre. La historia miente siempre porque es interpretativa. Yo interpreto una cosa, sin embargo los huesos no. Los huesos, lo poco que dicen es de verdad, porque está ahí, es que lo estamos viendo. Y ahí, miren, este es un gobernador, este se llamaba Saremput, un gobernador que en su ataúd pone Saremput, gobernador, tal cual, y bueno, y yo me tocó excavarlo y ahí lo tiene, este Saremput. Hay una escultura de este Saremput en la que aquí dice todas las hazañas que hizo. Lo que conquistó, los pueblos que estuvo, lo que compró, lo que comerció, una cantidad de cosas. Y resulta que tenía 17 años y se murió de tuberculosis. Es imposible. No pudo hacer eso. Fue que metieron un rollo para hacer lo importante, pero que en realidad el pobre no pudo hacer más, ¿no? O sea, los huesos nos están diciendo la verdad. Y bueno, esta es otra tumba en la que, bueno, los pozos funerarios son realmente, hay pozos de 16 metros, donde excavamos los restos ahí y podemos ver, esta por ejemplo, esta mujer era la madre de ese Saremput, podemos ver las líneas y podemos ver los problemas genéticos que tenían unos y otros, ¿no? Cosa que es realmente importante. Aquí tenemos, este es un gobernador, este soy yo, claro. Este es un gobernador, que fíjense, esta es la momia, maravillosa momia, ¿no? Muy bien conservada, pero esta tenía un magnífico puñal que era importante. Miren qué cosa tan interesante. La hoja es de cobre, el arco este de aquí es de marfil, de hipopótamo, madera de ébano, y esto que tiene aquí, las guardas son de plata.
Pero, curiosamente, esa plata, el estudio que hemos hecho es que la plata procede de la península ibérica. ¿Quiere decir que nuestros argáricos llevaron hasta Egipto? Pues seguramente no, que va, no llegaron, pero el comercio en el Mediterráneo fue llevando aquello hasta allí. Y entonces pues lo encontramos a 1000 kilómetros del Cairo, cuidado, o sea que se distribuyó, todo ese metal se distribuyó por todo el Mediterráneo y llegó hasta allí. Bueno, pues igual que de material de tumba egipcia, vasijas aparecen en Almuñécar, en Granada. Aparecen, ¿por qué? Pues porque los fenicios la robarían en un sitio, pues fueron llevándola a otro sitio hasta que llegaron a Almuñécar, ¿no? Pues lo mismo esto. Es interesante. Así que les tengo que decir eso, que los huesos dan mucha información, dicen la verdad siempre, pero hay que saber leerlo, y ese es nuestro trabajo, ese es el trabajo del antropólogo forense, que es apasionante. Así que muchas gracias.